Teorema de Rolle. Vale, este teorema es muy básico. Estamos en el tema de derivadas y aplicación de las derivadas. Por lo tanto, ¿de qué va a hablar este teorema? Sobre continuidad y derivabilidad. Son dos condiciones que va a imponer a la función. Claro, pues ¿qué le va a decir el teorema? Dado una función f de x continua, ¿en dónde? En un intervalo cerrado. Otra vez lo mismo que pasaba con los teoremas sobre continuidad, solo que ahora impone condiciones sobre derivabilidad, porque estamos en el tema de derivadas, claro. Y f de x derivable, ¿en dónde? En el intervalo abierto AB. Aquí me pide continuidad y derivabilidad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y además de estas dos condiciones, tiene que pasar que la imagen en A sea igual a la imagen en B. Si pasa eso, si ocurren estas tres condiciones, lo que nos dice es que entonces existe un valor C, se parece mucho al teorema de Boltzmann, existe un valor C tal que, existe un valor C perteneciente al intervalo AB, ¿de acuerdo? Un valor C perteneciente al intervalo AB tal que, y aquí viene la diferencia, los teoremas de continuidad hablaban de la función, si era continua, si no lo era. Esta va a hablar de qué, este teorema va a hablar de qué, sobre la derivada. Lo que nos dice que existe un valor C en el que la derivada en C va a ser cero. ¿De acuerdo? Lo que nos dice es que va a haber un punto de tangencia horizontal, donde la recta tangente a la función va a ser horizontal. Vale, pues ya está. No, el teorema no dice más. Continuidad, derivabilidad. Tiene que ser la imagen en A y la imagen en B iguales. Si eso sucede, existe un punto C perteneciente al intervalo AB, tal que la derivada en ese punto C es cero. Bien, vamos a hacer una gráfica para entender esto, ¿no? Prácticamente, viendo la gráfica, la condición de derivabilidad dices, pues la derivada no te hace falta, esa condición de derivabilidad no te hace falta para lo que voy a explicar en la gráfica, pero sí. Dice, claro, tengo aquí un valor A con imagen a esta altura, f de A. Bien, aquí. Dice, tengo otro valor B. Y la imagen en B está también a la misma altura. F de B y F de A son iguales. Vale, fijaros. Dice ahora que la función es continua. Luego tengo que pasar de aquí a aquí haciendo un movimiento. Vamos a suponer que sube un poco. O baja, me da igual. Vamos a suponer que sube. Sube un poco. Claro, si he subido y tengo que volver aquí, que es la condición, ¿qué tiene que pasar? Pues que tengo que bajar. Bien, pues bajo. Y efectivamente, si yo hago ese movimiento, en algún momento de la gráfica, antes o después, en al menos un punto, ¿qué va a pasar? Pues que va a haber un punto C, que es lo que nos está diciendo el teorema, donde la recta tangente, la derivada, que coincidirá justamente con la pendiente de la recta tangente, es horizontal. Dices, claro, dices... Esto, por lo mismo, que tampoco hace falta pensar mucho, ¿no? Dices, pues ya está, sí, si tengo que subir y luego bajar para volver aquí, la función es continua, no se rompe cuando hago la gráfica, pues tiene que suceder eso, tiene que haber un punto aquí de tangencia horizontal. Dices, vale, y si bajas, pues hombre, si bajas pasa lo mismo. Si bajo, subo, bajo, otra vez y subo, por ejemplo, pues aquí no va a haber uno, va a haber 3 puntos de tangencia horizontal, ¿sí o no? Depende de la gráfica, lo que hagan. Lo que te está diciendo el teorema es que al menos un punto existe, donde justamente la derivada en ese punto es 0. 1. ¿Puede haber más? Sí, el teorema no te dice que haya más o no. Lo que te dice es que 1 va a haber. Vale, eso si subes o bajas, pero si la función ni sube ni baja es todo el rato constante, pues mejor me lo pones. ¿Cuántos puntos hay en este intervalo AB si la función es constante? Todos. Todos van a tener derivada en ese punto 0. No va a haber uno, va a haber infinitos en todo el intervalo. Es decir, que si ni sube ni baja, justamente la función se mantiene constante todo el rato, la derivada en ese punto, en todos los puntos del intervalo, va a ser 0. O sea que lo cumple, de una manera o de otra. La pregunta es, dices, vale, ¿y en algún momento aquí hemos hablado sobre derivabilidad? No. Es decir, viendo esta gráfica dices, pues si la condición de derivabilidad no hace falta. Sí hace falta, porque claro, en cuanto hablamos de consecuencias sobre la derivada, lo que necesito es que la función en ese punto por lo menos sea derivable. Es decir, yo estoy partiendo de algo que ya sé que va a pasar, dices, es derivada. Y ahora estoy diciendo, pero no la estás utilizando. Claro, pues estoy dando por hecho que es derivable, pues entonces, la cuestión es imaginaros que la función hiciera esto, pero hiciera así. Hago esto, subo y de repente bajo, donde se produce un punto anguloso. ¿De acuerdo? ¿Ahora se producirá entonces un punto donde la derivada es 0? No, porque en ese punto la derivada no existe. Y si la derivada no existe,
no va a ser 0. Entonces, obligatoriamente, para que la derivada sea 0, necesito imponer la condición de derivabilidad. No basta con la continuidad y esta. Obligatoriamente tiene que ser derivable para que eso pase. Podría hacer esto, podría ser esto, y si la función no es derivable, en ese punto C no es un punto donde la derivada sea 0. Ese punto C será un punto donde la derivada no existe, no sea 0. Por lo tanto, es necesaria la condición de continuidad, la condición de derivabilidad y la condición de igualdad en los extremos para poder justamente decir que hay un punto C, por lo menos uno, donde su derivada es 0. ¿Se entiende o no? Y este teorema no tiene más, ¿vale?